Mi gente, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Toca hablar del mayor evento de multiverso que existió en los cómics y el primer gran evento de DC Comics. Y no es otro que nada más y nada menos que Crisis en Tierras Infinitas. Este mega evento que fue el primero de los cómics, donde se dio origen a lo que es el multiverso como tal, puesto que aunque ya se había explorado antes también por DC Comics con diferentes tierras, diferentes escenarios, donde Flash en una tierra era Jay Garrick, en otra era Barry Allen y demás. Aquí pues para evitar todas estas confusiones por universos o tierras paralelas, se decidió crear el mega evento que iba a acabar con unas tierras, otras iban a sobrevivir y se iba a definir cuál iba a ser el rumbo de la compañía en ese sentido. Y fue nada más y nada menos que Crisis, donde ha sido adaptado a televisión por medio del difunto Arrowverso, pues a su manera, porque incluso hicieron un crossover con el Flash del DCEU, que a la final en la película individual pues no se hizo mención a nada de esto, ni siquiera hubo un cameo de este Flash, y fue interesante puesto que varias versiones de los mismos personajes convivían entre sí, se relacionaban, se ayudaban. Los que eran diferentes eran rivales, en otros eran aliados y demás. Algo de eso pudimos verlo reflejado en lo que fue el crossover en su versión live action en la serie, donde se conectó todo lo que había en ese momento, es decir, películas, series y demás. Y no solamente series del Arrowverso, sino en general que había por ahí, incluso proyectos no tan conocidos como Birds of Prey, y hasta del universo animado, porque Kevin Conroy, que hizo una versión live action de Bruce Wayne de Kingdom Come, pues él siempre le dio voz a Batman en las versiones animadas y de videojuegos, así que verlo aquí como un Batman retirado que no teme con acabar con kryptonianos fue un buen gesto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se dio este evento? Básicamente para simplificarle la vida a los lectores, puesto que estaban confundidos porque no les quedaba claro cuál personaje era el de la línea principal, cuál era el de diferentes tierras. Había demasiadas tierras sueltas y aquí lo que se buscaba hacer era simplificar todo en una sola y a la vez dar un pequeño reinicio. Y está tanto el monitor como el antimonitor, que son opuestos, valga la redundancia, por sus nombres. Y mientras uno busca salvar el multiverso, otro busca destruirlo. Al final se hacen equipos de diferentes héroes de muchas tierras, de las tierras infinitas, para detener los planes. Y vemos esa típica imagen donde Superman está cargando con el cadáver de Supergirl, en otra donde Flash se sacrifica por detener la máquina antimateria del antimonitor. En verdad que fue un evento bastante interesante, que hubo muchas pistas, que hubo demasiados personajes que se veían angustiados, que se veían fuera de su zona de confort, y ver a todo esto liderado por un Alexander Luthor que no buscaba conquistar, sino que buscaba el bien, era algo totalmente inesperado para ese momento. La versión live action pues captó parte de esa esencia, no podemos decir que no lo hizo, solo que pues a una menor escala. Obviamente no había tantos personajes por ahí, pero aún así con sus sutiles diferencias a las diferentes tierras, que cómo iban desapareciendo, la verdad que fue
un agradable gesto que en verdad permitió que se sintiera como que varias tierras estaban desapareciendo por este evento. Se dice que en este nuevo universo de películas animadas se va a adaptar esto, y de hecho ya está confirmado, pero no lo sé, no sé cómo lo vayan a hacer. Quiero creer que van a conectar con tierras de otros universos animados de DC también, porque este nuevo universo animado, valga la redundancia, pues tampoco es tan extenso como ese que vimos desde Flashpoint hasta Apocalypse War. Ese universo pues sí estaba conectado, sí fue interesante, incluso hicieron todo lo que es el Flashpoint, lo adaptaron y demás. Así que es un evento que en verdad abrió las puertas a todo el tema de multiverso para todos, para Marvel y demás. Que digamos, otras editoriales, en este caso Marvel, no lo ha tomado así como Crisis, pero tomó el concepto de multiverso. Sin embargo, DC pues ha mantenido esto de las crisis como algo distintivo. Cada cierto tiempo, por X o Y motivo, pues pasa alguna crisis. Y ha pasado aquí crisis en Tierras Finales, la crisis oscura y demás. Así que al ser algo tan característico, pues nunca cae mal un reinicio para finiquitar ciertas historias, finiquitar ciertos personajes, darles un nuevo giro a personajes ya clásicos, o renovar simplemente sus historias, o simplemente eliminar algo que no saben cómo hacer porque se dan cuenta que no funciona. Y aparte que estos macroeventos pues son la excusa perfecta para unir a diferentes personajes que normalmente no colaborarían entre sí. Así que es algo que, bien estructurado, pues en verdad vale la pena y es muy interesante. Desafortunadamente pues esto no se ha podido ver plasmado en la gran pantalla, es decir, en el cine. Con la película de The Flash se quiso hacer algo así, pero fueron solamente cameos en CGI barato y mal hecho, pero la intención estuvo ahí, eso sí, no se puede negar. Y se ha mencionado que se han intentado en varias ocasiones, pero que no ha funcionado. Así que si no han leído en cómic la historia de Crisis en Tierras Infinitas, véanla. Si eres fan de DC, te gustará. En verdad que vale la pena. Es una lectura obligatoria si eres fan de esta casa editorial de cómics. Sí o sí. Personajes como incluso Batman, que siempre tienen planes para todo, verlo que no sabe qué hacer, verlo sufrir por la desaparición de un amigo, sacrificios de héroes que durante mucho tiempo no eran los típicos, este héroe murió, pero en unos meses al final termina resucitando. No, aquí muchos personajes estuvieron muertos por años, y no hablo de 1 o 2 años, sino 10, 15 años que estuvieron muertos o que fueron reemplazados por otro, porque el original había desaparecido del todo. Así que si has visto alguno de estos dos adaptaciones, ya sea en cómic o de la serie, coméntamelo y hazme saber cuál es tu favorito, o si ambos te gustaron o qué no te gustó de alguno de ellos. ¿Te hubiera gustado ver esto en el cine? ¿Crees que en esta versión animada funcionará, no funcionará? ¿O cómo tú lo llevarías a algún medio? Llámese live action o llámese versión animada. Así que nada, mi gente, espero les haya gustado, que aprendieran un poco más. Y bueno, si es así, regálame un buen like. No olvides suscribirte, compartir, comentar y estar pendientes a todo lo que se venga en el canal. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. O bueno, de pronto en este vasto multiverso ya hay otro video nuevo.
Así que, bye bye. Hola Andrés, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo está todo? Augusto Castro, hola Augusto, David Reyes, David, ¿cómo estás, amigo?